Hola, soy Eva Pérez, soy implementadora del modelo de aprendizaje clínico híbrido y hoy día vamos a conversar sobre lo que es el debriefing. La simulación clínica tiene tres momentos, tiene tres pasos. El primer paso corresponde al briefing. El segundo es la simulación, la vivencia de la situación clínica y el tercer paso corresponde al debriefing. En el briefing yo lo que hago es darle instrucciones al estudiante sobre la experiencia que va a vivir. Voy a ponerlo en el contexto del caso clínico para empezar a introducirlo, a situarlo en esta situación clínica. Luego viene el escenario o la vivencia de la situación clínica propiamente tal. Esa es la simulación, donde él se desenvuelve. Y por último tenemos el debriefing, que corresponde a destilar la experiencia que hemos vivido y es donde se va a producir el aprendizaje colaborativo. El debriefing tiene tres pilares. Primero, tengo que apelar a las reacciones. Lo primero que indago son las reacciones del estudiante. Van a haber emociones y también van a haber hechos, acciones que se tomaron. Entonces, para iniciar el debriefing, yo puedo utilizar preguntas como: ¿cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que primero se te vino a la mente cuando te enfrentaste a esta situación clínica? ¿Cómo reaccionaste? Y el estudiante va a empezar a conversar. Las reacciones habitualmente son individuales. Cada uno de los participantes en este momento donde estamos todos desmenuzando la experiencia que vivimos, ponemos nuestras reacciones sobre la mesa. Luego viene la comprensión. Hay que explorar qué fue lo que sucedió. Y aquí aparece un momento en el que los estudiantes, los participantes y el profesor también debaten. Y este debatir proviene de lo individual, porque empieza a argumentar sus acciones. ¿Por qué tomé este medicamento? ¿Por qué decidí esta vía de administración? ¿Por qué me fui por este diagnóstico y descarté este otro diagnóstico diferencial? Y luego se genera una explicación o una generalización que va a ser colectiva. Por último, vamos a tener una síntesis, donde cada uno destila el proceso que debería haber tomado, las opciones o el flujo de acciones clínicas que habrían sido las ideales. Por lo tanto, en la síntesis yo abordo el error, porque el error en simulación es parte del aprendizaje. Equivocarse es necesario. Y por último, se genera en la síntesis una conclusión que vuelve a ser colectiva. Vamos a generar entre todos, a partir de las experiencias individuales, un flujo de acción que hemos acordado en conjunto, que sería el flujo ideal que tendríamos que tener para resolver la situación clínica que hemos vivido. ¿Qué debe hacer el docente que está guiando un debriefing para realizar un debriefing con buen juicio? Porque el debriefing no es una interrogación de la materia, el debriefing no es para ponerle nota al estudiante, porque el debriefing incluso va a generar un aprendizaje colectivo a partir de las equivocaciones. Para poder llegar a ese debriefing, yo tengo que aplicar el buen juicio. El buen juicio se fundamenta de indagar, enmarcar, argumentar e invitar. Lo primero que tenemos que hacer como facilitadores del aprendizaje colectivo en el debriefing es invitar a la curiosidad de los participantes. ¿Cómo lo hago? A través de preguntas. Tengo que tener siempre preguntas a la mano que hagan que los participantes vacíen y empiecen a tomar las piezas de la experiencia que acaban de vivir y las pongan sobre la mesa. Voy a indagar en las emociones, en las sensaciones, y voy a enmarcar la experiencia de cada participante, porque, por ejemplo, algún estudiante podría sentirse intimidado por una situación clínica de urgencia o por la evolución de una situación clínica en el escenario simulado.
Por ejemplo, que empiecen a disminuir los latidos cardíacos fetales, que un paciente empiece a aumentar el pulso repentinamente, diversas cosas. Eso puede generar una sensación aflictiva porque sabe que la evolución de ese escenario clínico de ese paciente puede empeorar, puede acercarse a la muerte. Y entonces hay que enmarcar estas sensaciones. Usted como docente facilitador va a llevar a ese estudiante desde su emoción hacia la teoría. Y ahí aparece el aprendizaje cognitivo que se va a movilizar en la simulación. ¿Qué es lo que dice la norma vigente cuando disminuyen los latidos cardíacos fetales? Tenemos que posicionar a la paciente de cúbito lateral izquierdo, administrarle oxígeno a flujo libre y ahí ellos mismos a través de las preguntas orientadoras empiezan a enmarcar sus propias acciones clínicas. Vamos a indagar como facilitadores cuál es el modelo mental que tiene el estudiante. A veces un estudiante cometió varias equivocaciones o se paralizó y no realizó las acciones clínicas esperadas para su nivel. Yo como docente que guío el debriefing tengo que indagar cuál era el proceso mental que estaba teniendo el estudiante. ¿Es que no sabía? ¿Es que le faltó revisar la normativa vigente? ¿O es que lo embargó una sensación de aflicción y frente a la acción rápida que tenía que tomar se paralizó? ¿Es que no supo qué lugar tomar en el grupo que estaba viviendo el escenario y no sabía si tomar o no la iniciativa sobre utilizar un medicamento rápidamente, por ejemplo, para actuar en una crisis hipertensiva? Busque, indague cuál fue la perspectiva que tenía el estudiante para realizar tal acción, sea correcta o incorrecta en el flujo de decisiones clínicas que se proponía para ese escenario. Y por último, va a facilitar y va a promover la argumentación. Tal vez es difícil argumentar las sensaciones y las emociones que se experimentan en un escenario de simulación, pero es más fácil argumentar las acciones. Yo utilicé una vía de administración tal o cual porque los signos vitales estaban dentro de tales parámetros. Yo realicé la administración de tal medicamento porque la normativa vigente dice que frente a estos parámetros de presión arterial se utiliza este medicamento. Y vamos a argumentar también los resultados. Finalmente, el buen juicio nos permite un ambiente de confianza y de respeto en el que los estudiantes pueden vaciar y destilar el aprendizaje sin reservas y generar una conclusión grupal para que se fije este aprendizaje colaborativo que luego se va a aplicar. ¿Dónde vamos a aplicar este aprendizaje? Cuando vayamos a la experiencia real. En el caso del modelo de aprendizaje clínico híbrido, se va a aplicar en la simulación presencial o se va a aplicar directamente en el campo clínico cuando le toque la rotación en el área de hospitalizado que corresponda a ese caso clínico, o en la urgencia de la maternidad, o en la atención ambulatoria de odontología. Y se va a enmarcar esta experiencia en el aprendizaje en un ambiente clínico real. Bueno, esto ha sido lo que podemos conversar de manera distendida sobre el debriefing. Hay documentación y hay investigación sobre metodología un poco más estructurada sobre cómo llevar a cabo un debriefing. Yo diría que lo mejor es tener siempre un set de 4 preguntas que sean detonantes para estos 4 aspectos que les comenté: invitar, indagar, argumentar, y así lograr la comunicación entre los estudiantes. Espero que les haya gustado y pronto vamos a estar reflexionando y comentando sobre otros aspectos del modelo de aprendizaje clínico híbrido. Muchas gracias por la atención.